Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal sobre los temas más importantes de Guainía y Bichada. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de opinión del periódico El Morichal, Yucuteando una vez más con un nuevo tema de interés y saludamos especialmente a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales de este medio de comunicación, El Morichal, también a quienes hoy nos sintonizan a través de las diferentes emisoras comunitarias en los diferentes municipios de Guainía y de Bichada. Por ejemplo, en el municipio de Inírida nos escuchan a través de Custodia Estéreo, en Puerto Carreño a través de Puerto Carreño Estéreo, Bacana Estéreo en la primavera, Publicidad Llano Adentro en Cumaribo y Juventud Estéreo en el municipio de Santa Rosalía. Vamos a estar con ustedes los próximos 30 minutos, así que muchas gracias por acompañarnos y empiezo saludando a la mesa o al panel de trabajo. Compañeros, bienvenidos. Edwin, colegas, un abrazo para ustedes, un abrazo para todos nuestros oyentes y muy feliz de nuevamente poder compartir con ustedes algunas opiniones sobre un tema de gran interés para el departamento del Bichada y para la Orinoquía colombiana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, compañeros? José, Edwin, Gis, la audiencia, saludar a las emisoras, los directores de las emisoras que nos están acompañando en este proceso. Pues sí, otra vez dispuestos esta semana a trabajar este tema tan importante como es el deporte en estos dos departamentos. Bien, muchachos, saludar a los compañeros de la mesa, a los oyentes de las emisoras de Bichada, de Guainía, a los seguidores del periódico El Morichal. Un gusto estar acá y bueno, vamos a hablar de un tema importante para nuestros departamentos como es el deporte. Muy bien, compañeros, pues en este orden se presentó primero Gidis o por Bichada mejor, César y José por el departamento del Guainía, como siempre, pues nos han venido acompañando. Vamos a hablar hoy en general del deporte. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está el deporte? ¿Cómo van esos procesos deportivos en nuestro departamento? Y lo planteamos, digamos que por varias razones. Una de ellas es que, de hecho, el mismo 2023, el año pasado, pues Guainía, por ejemplo, tuvo un panorama importante en materia deportiva porque logró obtener medallas en unos Juegos nacionales con su deporte ahora mismo estrella, que es el tiro con arco, que le ha dado ya varias satisfacciones al departamento. Y en ese mismo escenario, Bichada también fue noticia porque fue el único departamento que no envió una delegación deportiva a estos Juegos nacionales. Habían 32 delegaciones, incluyendo la de Bogotá, también una, creo que del Comité pues, Olímpico Colombiano y los demás departamentos del país, pero el único territorio que no estuvo presente allí con sus deportistas fue Bichada. Eso obviamente pues da a entender cuáles son los procesos deportivos, el hecho también de que Guainía haya participado exclusivamente con la delegación de tiro con arco, no ninguna otra modalidad deportiva. Entonces, ese tipo de situaciones nos han planteado, nos han llevado a preguntarnos cómo está el deporte en el departamento. Yo quiero empezar pues con Gidis en Bichada. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué lectura hace usted de lo que está pasando en materia deportiva? Bueno, para todos nuestros oyentes y para la mesa de trabajo, yo creo que en el tema deportivo, si queremos tener una respuesta corta, estamos mal. Digamos, esa sería la respuesta corta, pero es importante ahondar un poco en ello. Y frente a eso, ¿por qué decimos que está mal? Y yo creo que son dos elementos importantes para tener en cuenta. El primero de ellos, en términos de infraestructuras, lo coloco en plural, porque si bien se han hecho unos esfuerzos en los últimos años, en los últimos gobiernos departamentales y municipales, por tener algunas infraestructuras que sean apropiadas, digamos, para la práctica de los deportes, en cualquiera de las disciplinas que podemos tener, aún es insuficiente. Creo que hay que continuar haciendo unos esfuerzos para que podamos tener unos escenarios aptos para las diferentes disciplinas. Ese es un primer elemento para tener en cuenta, que creo que es muy relevante en el departamento del Bichada y que necesitamos con urgencia.
Y el segundo elemento se subdivide en algunos elementos que son importantes. Y este segundo escenario pasa por el objetivo que se debe plantear en el momento de la práctica de cualquier deporte. Y yo creo que más allá de pensar en que puede ser una disciplina que lleva a un profesional, digamos, a desempeñarse a nivel nacional e internacional en diferentes competencias, el deporte también genera un camino para una formación de seres humanos dentro de una sociedad que tienen que ser íntegros en la vida. Y yo creo que ese es uno de los grandes objetivos que tiene el deporte. O sea, poder contribuir en la formación de seres humanos que puedan desarrollar capacidades y cualidades para poder generar una sociedad mucho más saludable, mucho más amable, espacios de encuentro, espacios de diálogo. El deporte también permite crear hábitos en cuanto a la disciplina, en cuanto al compartir metas. Entonces yo creo que ese es un segundo objetivo que tiene que ser muy importante en las políticas que se adelanten a nivel municipal y a nivel departamental. Y yo creo que aquí tenemos una falencia y es ver el deporte únicamente como un espacio de recreación, que si bien lo es, tiene que ir más allá y es más profundo. Es una formación de seres humanos para una sociedad que hoy lo necesita en términos de valores y en capacidades que son fundamentales en el desarrollo de cada profesión. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención diciendo que estos departamentos de Bichada y de Guainía tienen muchísimo talento deportivo y aman el deporte, tanto así que podemos ver, por ejemplo, en Guainía campeonatos de fútbol, de voleibol, a cada rato. Está el campeonato de Coco, campeonato de Guamal y los diferentes campeonatos que se realizan en las comunidades ribereñas del departamento, pero también está el campeonato, por ejemplo, de fútbol municipal, ¿cierto? Donde participan muchos equipos de fútbol. Creo que eso, digamos que ha activado el espíritu deportivo en el departamento. Sin embargo, hace mucha falta, digamos, continuar o fortalecer los procesos para llegar a ser profesionales, ¿cierto? O sea, hace falta mucho fortalecer los procesos del deporte asociado. Pues es la ruta, ¿no? El deporte asociado es la ruta para que el departamento o los deportistas del departamento vayan a representar al departamento en competencias nacionales, a través de los clubes, ¿cierto?, deportivos y en las ligas. Entonces, es importante ese fortalecimiento que en últimas requiere de recursos económicos, ¿no? De recursos para apoyar a los clubes, para apoyar, digamos, contratar profesionales, contratar instructores, ¿cierto? Ya hace un momento veía justamente un informe que había sacado la Defensoría del Pueblo, donde evidencia que hay una disminución importante en la permanencia de los programas financiados por la nación, ¿cierto? En promedio prácticamente son 6.5 meses que duran esos procesos, y para el caso de Guainía y de Bichada apenas 2 meses. Imagínense ustedes entonces, digamos, lo importante que sería que nuestros gobiernos departamentales y municipales fortalecieran estos procesos, ¿no? Conocemos, por ejemplo, el caso ya muy sonado también a través del periódico El Morichal y los medios de comunicación, la participación de Guainía en los Juegos Nacionales después de 15 años. Imagínense ustedes, ¿no? Después de 15 años volvemos a los Juegos Nacionales, donde salen a participar 8 niños jóvenes de Guainía, clasificados a los Juegos Nacionales, ¿cierto? Apoyados también por la alcaldía, apoyados por la gobernación, pero la pregunta es en qué condiciones van ellos allá, ¿no? Están al mismo nivel, digamos, de apoyo que tienen los
los deportistas por ejemplo, de Antioquia, los deportistas de Bogotá, ¿no? Y sin embargo, así, Neider logra ganar y traer una medalla para Guainía, una medalla de plata para Guainía, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. Yo creo que el espíritu deportivo que tienen los jóvenes de estos departamentos solo necesita como una oportunidad para lograr demostrar a nivel nacional o a nivel internacional, como el caso, por ejemplo, de Palma, ¿cierto? Que ha demostrado el talento. Necesitan una oportunidad para eso, para demostrar, sacar adelante, fortalecerse profesionalmente y sacar la cara de Guainía, ponerlo a nivel nacional. Escuchando pues allí, si a José, Guainía es posible que esté un poco mejor que Vichada, ¿no? En Guainía tenemos 3 ligas reconocidas. Tenemos la liga de tiro con arco, que es la que nos dio esta medalla de plata en los últimos Juegos Nacionales. Tenemos la liga de fútbol y hace unos meses reconocieron la liga de fútbol de salón. Bueno, los procesos que se han venido adelantando dependen mucho, no tanto de estas ligas. La existencia de del reconocimiento de estas ligas es bien importante. Sin embargo, los procesos de escuela que se han liderado desde la parte privada, yo creo que es lo que nos ha dado este impulso que tiene Guainía y que no tiene Vichada, ¿no? Tenemos una gran cantidad de escuelas, una cantidad bien importante de niños, niñas y adolescentes en estas escuelas. Y creo que eso da para que esos procesos que no son de la noche a la mañana vayan dando sus frutos. La muestra es la liga de tiro con arco y la escuela, que si bien existe una liga de tiro con arco, quienes impulsan este deporte no es 100% la liga, sino las escuelas que existen alrededor de este deporte, y son procesos que no llevan 2 o 3 años, sino más de 5 o 7 años. Lo mismo pasa con el fútbol y con el fútbol de salón, que apenas obtiene su reconocimiento, ¿no? En fútbol, por ejemplo, con mal contaditas hay más de 5 escuelas y en esas 5 escuelas estoy seguro que hay más de 1,000 jóvenes y niños entrenando semana tras semana, ¿no? Tal vez en el momento no podamos hablar de unos niños que están en el fútbol profesional o unos jóvenes que están en el fútbol profesional, aunque ya tenemos uno de Guainía en el fútbol profesional, en el equipo Equidad Seguros, ¿sí? Pero con el pasar de los años y el proceso avanzando, es posible que tengamos algunos muchachos en estos clubes, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, el apoyo del sector privado. Sin embargo, si vamos a decir que estamos mal, podríamos hablar del sector público, ¿no? Donde no deberíamos estar mal, porque se supone existen unos recursos, tenemos un ministerio del deporte, y este ministerio del deporte tiene en todos los departamentos unos institutos de deporte, los INDER. Hay unos programas, hay unas escuelas que si bien existen, lo decía José y lo decía la Defensoría, no funcionan estas escuelas, no funcionan estos programas todo el año. Y entonces los procesos que en el deporte deben ser continuos son cortados, ¿sí? Y es bien complejo que un proceso que se corte 2, 3 meses tenga éxito, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. El joven que está en Equidad Seguros, él viene de vacaciones acá, y el hermano que fue quien lo formó desde niño, el proceso no se puede cortar.
él lo tiene que estar entrenando día a día, semana tras semana, aún esté en vacaciones, ¿no? Eh, Incluso así, se ve en el fútbol profesional, los primeros días de las ligas profesionales son flojos, los equipos están adaptando y es porque los jugadores que ya son profesionalizados, pues están llegando de unas vacaciones y por más que quieran no entrenan igual que en el club. Entonces, si se cortan estos procesos en estos eh, momentos de formación que tienen las entidades públicas, pues es muy complejo que se llegue a un éxito verdadero con los que hacen parte de estos procesos, los deportistas. Pues. Entonces ahí hay una preocupación. La otra preocupación es que si bien tenemos unos escenarios deportivos, pues tenemos una gran cantidad de coliseos para la práctica del voleibol o del baloncesto o del microfútbol o el fútbol de salón ahora. Eh, Nos hemos quedado sin canchas de fútbol, que es el deporte que más llama la atención. José decía, tenemos un campeonato municipal que llama mucho la atención, y es verdad, se inscriben 50, 60 equipos, y eso refleja 1.200 deportistas, de entre jóvenes, mujeres, y eso es bien importante, 1.200 deportistas por torneo municipal es bien importante. Todo lo que mueve la economía, todo lo que mueve el deporte es bien importante para el departamento. Pero no tenemos canchas. El Morichal hace unos 2 o 3 años sacó un informe sobre el estadio municipal, ¿no? Cómo quedó después de esas mejoras y de haberlo convertido en un estadio con grama sintética. Pues eso nunca ha mejorado. Tenemos esa cancha que, que es la única, digamos, que está en el municipio y que pertenece y que administra el municipio. Y está en muy malas condiciones. Digamos que podríamos tener otra cancha, que es la cancha donde antes funcionaba la piscina, pero esto es una cancha de un torneo porque se daña la grama y hay que dejarla descansar 6 meses para poder hacer el nuevo torneo. Y no tenemos más. Digamos que hace poco la gobernación construyó el estadio del Pau Gil, pero la administración la hace el resguardo y pues quedó muy bonito, pero si no se le da el descanso a una grama profesional, no va a durar mucho tiempo. Y los costos de mantenimiento de un estadio con grama natural son bien altos y entonces podemos estar perdiendo esa cancha pues con esa grama tan bonita como está en el momento, ¿no? Entonces ahí hay un déficit de canchas para 1.200 deportistas, tener 3 o 4 canchas en el municipio son pocas. Entonces ahí estaríamos fallando. Estás escuchando Yucuteando. Justamente yo quería plantear, porque me parece que pues ustedes han dicho cosas interesantes, por ejemplo, lo que planteaba José, de que la gobernación pues ha apoyado muchos de estos procesos, por ejemplo, cuando la Liga de Tiro con Arco estuvo en competencia. Aquí también hay que decir, José, claro que muchos de estos acompañamientos que han hecho las entidades públicas son como a regañadientes cuando estas entidades salen a presionar a través de redes sociales, incluso a través de los medios de comunicación en el Morichal, pues hemos dado resonancia un poco a esos llamados que hacen y no entiende uno si es falta de interés, falta de voluntad política de las entidades territoriales para realmente acompañar estos procesos y no estar ahí a regañadientes dando la plata o que la donación la hizo el gobernador a nombre propio como si fuera un héroe cuando es su responsabilidad cumplir con un grupo de jóvenes que pertenecen a un departamento que él administra territorialmente y que debería garantizarles ese tipo de participaciones, ¿no? Porque no es solo que estos jóvenes vayan a competir y sea su satisfacción personal obtener cualquier título allí o cualquier medalla, sino que además ponen el alto
del nombre del departamento, ¿no? Entonces, me parece que esas precisiones hay que hacerlas. Y yo quería preguntarles también pues a los compañeros de la mesa de trabajo, porque César lo decía, en Guainía, por ejemplo, también ha ocurrido en Bichada en los últimos años, se han invertido recursos importantes en estos escenarios deportivos, ¿no? En la construcción de coliseos, en Puerto Carreño se está mejorando, se están mejorando las instalaciones del INDER, se está allí fortaleciendo o reconstruyendo también la cancha de fútbol que está en ese escenario. En Guainía se construyó el estadio que está ubicado en el resguardo del Paujil, y el gobernador entregó muchos escenarios, pues no muchos, pero sí unos 3 o 4, un poco más tal vez de polideportivos en diferentes comunidades indígenas, mejoró los que hay en Inírida, y eso pasó más o menos también en el municipio, en el departamento de Vichada, con algunos escenarios deportivos en los diferentes municipios impulsados por la gobernación. En la misma alcaldía construyó, digamos, de Cumaribo, por ejemplo, construyó escenarios en las zonas rurales, y eso digamos que va impulsando, pero la pregunta es, compañeros, después de toda esta introducción, ¿cómo seguir fortaleciendo realmente y empoderar estos procesos? Digamos que el deporte aficionado pues está muy bien porque le da una posibilidad a los jóvenes en unos departamentos donde más del 50, en Bichada es el 57% de los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años no hacen nada. El escenario del deporte podría ser pues un gran lugar de encuentro, incluso de salida para esos jóvenes que si no quieren estudiar o no pueden estudiar, pueden ir encontrando alternativas. ¿Cómo deberían estos gobernantes locales, desde el nivel departamental hasta el nivel municipal, pues enrutar ese tema deportivo, compañero? Bueno, pues por lo menos desde el departamento del Bichada, yo creo que es importante hacer una reflexión en términos de por qué es importante tener escenarios, pero también tener unas políticas claras en términos de los deportes, ¿no? De diferentes disciplinas que se puedan dar. Y yo quiero resaltar una frase que inclusive esta semana pues está muy fresca, tiene que ver con la nueva ministra del deporte. En el momento en que se posiciona la nueva ministra del deporte, el señor presidente dice, y yo comparto en su totalidad, que el deporte se ha convertido en, en la producción de escenarios y en la producción de espacios únicamente. Sí, no quiere decir con esto que no esté bien la generación de espacios y de infraestructuras, pero hace una crítica en términos de que únicamente el deporte se ha convertido en ladrillos, ¿sí? Es algo así lo que él dice, y creo que eso resalta cómo deben haber políticas que realmente vayan más allá simplemente de los escenarios que son necesarios, repito, para las prácticas de cualquier disciplina, pero no es lo fundamental desde mi punto de vista. Yo creo que la práctica de un deporte tiene que ser la posibilidad, insisto, como lo decía pues en mi primera intervención, en la posibilidad de formar seres humanos íntegros para la sociedad. Y allí yo creo que hay que pensar un poco lo que significa el deporte para una sociedad, para los seres humanos, inclusive para el departamento del Bichada, para su capital Puerto Carreño. Quizás el deporte y la práctica del fútbol, ¿sí? Mucho más que cualquier otra disciplina, termina siendo un espacio de encuentro con los amigos, con los conocidos, con los vecinos, un espacio que nos permite salir un poco de la dinámica del día a día. Y yo creo que también a temprana edad es un espacio que crea seres humanos con disciplina, con valores. Creo que esa es una de las apuestas que debemos tener a nivel departamental y a nivel municipal. O sea, que sea una política que realmente coayude en la formación de seres humanos mucho más íntegros, repito, para la sociedad. El deporte y digamos el fútbol, en muchos momentos de la vida, inclusive de la historia de la humanidad, ha jugado papeles muy importantes, por lo menos si ustedes recuerdan,
en el momento en que estamos en la Primera Guerra Mundial, 1914, pues imagínense que el fútbol permitió que durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, en el que diferentes naciones se están asesinando, puedan hacer pausas para ver o para jugar un partido de fútbol. O sea, este tipo de historias lo que demuestra es que la práctica de un deporte, y en esto el fútbol, es fundamental en la vida de una sociedad. Pero insisto, no solamente como una profesión, no solo como la posibilidad pues de llegar a tener competencias a nivel nacional, internacional, llegar a un equipo profesional, no solo de fútbol, sino de baloncesto, de voleibol, sino también en la esencia y en lo fundamental que es la formación de seres humanos íntegros. Entonces, yo quería resaltar esto, quería inclusive invitar para que pudiéramos acercarnos a la práctica de los deportes, no solo con el deseo pues de llegar en algún momento a un equipo profesional, sino también como un espacio pues para poder generar, digamos, cuerpos sanos, espacios de encuentro, de diálogo y obviamente de poder generar la integridad que necesitamos como seres humanos, que es el compartir y el diálogo con los otros. Yo creo que lo importante, compañeros, es que estos escenarios tengan dolientes, ¿no? Es importante que tengan dolientes, que la gobernación, la alcaldía y todas estas entidades le pongan una mirada al deporte más allá de, ya lo decía Gis, de hacer y poner ladrillos, fortalecer los procesos para que los deportistas sean profesionales y para eso hay que ponerle recursos. El Inder Guainía cuenta con aproximadamente 1.400 millones de pesos al año y esos recursos llegan por recaudos, ¿no? Entonces se gasta más o menos, no sé, diría yo 1.200 millones de pesos en infraestructura y deja 200 millones para funcionamiento, ¿cierto? Hay que buscar más recursos, hay que gestionar más recursos pues a nivel nacional para ponerlos allí, pero también, también hay que involucrar a las comunidades, a las organizaciones indígenas que también pueden gestionar recursos. César hablaba del Estadio Catalindo López, que tiene que se puso ya en funcionamiento, se abrió a la comunidad, pero que requiere mantenimiento. Finalmente, uno se pregunta, ¿será que el estadio sí está funcionando o sí está cumpliendo con los objetivos con los cuales se construyó? Antes las personas podían jugar fútbol en esa cancha pelada que había. Ahora los pelados no pueden ingresar porque tienen que pagar para hacer uso de ese estadio, ¿cierto? Entonces, es importante que todas las entidades se pongan la mano y gestionen recursos para continuar con los procesos. Por ejemplo, ¿por qué estas ligas que están en Guainía de alguna manera están funcionando? Porque hay dolientes. Está, por ejemplo, en tiro con arco ha estado muy pendiente el profe Jaime, el profe Marcos, en la liga de fútbol, Cristian Barón, Fabricio Córdoba, que son personas que han estado pendiente ahí, moviéndose a nivel nacional. En fútbol de salón está el chico Heinz y el profe Juan David. Entonces, yo creo que es importante que todos se unan y empiecen a trabajar en equipo, no con el objetivo de sacar cara de procesos individuales, sino de poner el deporte del departamento de Guainía en la mira a nivel nacional, creo yo. José y compañeros, como todos estos programas yo siempre me remito al primero, ¿no? Y es que es muy importante el momento. Estamos en la construcción de esos planes de desarrollo. Tenemos como guía un plan de desarrollo nacional. Tenemos como guía unas políticas públicas de Estado. En estas políticas públicas de Estado, por ejemplo, en la política pública de fortalecimiento de la infancia y la adolescencia, existe
una de las líneas de acción que tiene que ver con que los niños, adolescentes tengan acceso al deporte, a la cultura, a la recreación. Que una política pública de Estado tenga una línea de acción de este tipo implica que hay unos recursos de orden nacional que ya están allí, solamente se necesita que los territorios hagan la gestión, ejecuten programas, creen programas, ejecuten programas y atraigan estos recursos del orden nacional. Llamo la atención porque estamos en la construcción de estos planes de desarrollo territoriales y que es momento para que las administraciones locales y los de 2 departamentos incluyan dentro de esos planes de desarrollo estas líneas, estos criterios, que tengan en cuenta estos indicadores. Hablábamos hoy de la cantidad de deportistas, de las ligas existentes, posibilidad de vincular a esta cantidad de jóvenes y de deportistas y de sacarlos tal vez de un mal camino, ¿sí? De darles posibilidad del buen uso del tiempo libre y de la recreación, y son mandatos nacionales, ¿no? Entonces debemos, creo yo, aprovechar estas oportunidades, esta oportunidad de dejarlo dentro de un plan de desarrollo para poder ejecutarlo en los próximos 4 años. Escenarios tenemos, pero programas que funcionen todo el tiempo nos hacen falta. Garantizar el dinero para los entrenadores, para los jóvenes de apoyo, para que salgan estos jóvenes a las competencias nacionales, para que las próximas competencias nacionales no sea solamente tiro con arco, diversificar la oferta de deportes, ¿no? Es importante que se empiece a trabajar más allá del fútbol, del tiro con arco y del fútbol de salón, ¿no? Hay una gran cantidad de deportes que se pueden ir trabajando y que algunos incluso no implican tanto gasto o tanta inversión como estos 3 deportes. Yo hago la invitación a los oyentes en primer momento para que participen de esta formulación de los planes de desarrollo y para que exijan que estos temas que hemos venido trabajando queden allí y pueden participar a través de las mesas de participación que se deben estar realizando en todas las administraciones en el momento. Compañeros, no, pues a ustedes muchas gracias, también a la audiencia que ha sintonizado Yucuteando a través de las emisoras comunitarias y de las redes sociales del periódico El Morichal. Nosotros estamos pasados unos minuticos de los 30 que habitualmente tenemos y por eso llegamos hasta aquí. Agradecerles por estar en sintonía con nosotros. Feliz día para todos. Aquí termina Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal. Este podcast contó con el apoyo de la emisora comunitaria Custodia Estéreo de Inírida y de la red de medios de Vichada, de la que hacen parte las emisoras Puerto Carreño Estéreo, Bacana Estéreo, Juventud Estéreo y Publicidad Llano Adentro.